Antes de que empiece la música y la primera imagen aparezca, imagina dos golpes secos que parten un país en silencio, uno sacude el suelo y derrumba edificios, el otro, invisible, le arrebata a las familias el valor de sus ahorros de un día para otro. Dos temblores distintos, y un mismo rostro en la pantalla, Miguel de la Madrid Hurtado. Como se forja un hombre que, entre polvo, sirenas y números en rojo, tiene que aprender a respirar sin pestañear. Quédate, la historia que viene no es un repaso de fechas, es un recorrido a contraluz por la vida privada y el poder, por la promesa de renovación moral y el murmullo de una ciudad que se levanta entre escombros y dudas. Nací, dice la voz en off, sin decirlo, en una tierra donde el volcán vigila. Colima. Infancia de patio con bugambilias y paredes cálidas a la hora de la siesta. El niño Miguel aprende temprano que el orden tiene música, la del reloj de la escuela, la del papel bien puesto en el escritorio, la del cuaderno con líneas rectas. Crece con la sensación de que la vida, si se estudia con dedicación, se deja entender. Esa convicción lo lleva a la Ciudad de México, a las aulas de Derecho de la UNAM. La capital lo engulle con su ruido de combis y pregones, pero él camina con paso metódico, como si cada semáforo fuera una página que se dobla y se guarda. Hay profesores que advierten su temple sobrio, hay compañeros que lo recuerdan midiéndose las palabras antes de soltarlas, casi como si cada frase debiera rendir cuentas a la razón. Y luego, ese salto que muchos suenan, Harvard, Administración Pública, la idea, todavía limpia, de que la técnica puede domesticar el caos. Regresa a México con un brillo distinto en la mirada, el de los cuadros que, frente al pizarrón, aprenden a resolver ecuaciones con variables que se mueven solas, inflación, deuda, gasto, empleo. Y hay algo más, una vocación de servicio sin alaraca. Es la década de los 60, el joven funcionario se interna en los pasillos de Hacienda con el entusiasmo del que cree que el formulario correcto, la ley bien escrita, el presupuesto afinado, son una forma de justicia. La política no le interesa como mitin, sino como maquinaria. Entrar al PRI no para gritar, sino para ajustar tornillos. En el laberinto del sistema aprende el arte de la prudencia, no se trata de tener la razón en voz alta, sino de convencer a los números hasta que hablen por uno. En lo personal, se casa con Paloma Cordero. La imagen es íntima y luminosa, fotos en blanco y negro, un ramo de flores, un gesto de complicidad que con los sanos será refugio. Llegarán los hijos, la casa en la que la vida privada intenta seguir su rutina de desayunos y tareas, mientras allá afuera el país empieza a crujir. Para entonces, Miguel ya es un cuadro sólido, conoce la gramática del Estado como quien conoce la cadencia de su propia respiración. No tira dados, diseña escenarios. Pero la historia, caprichosa, le pondrá sobre la mesa el escenario más desafiante. 1982, México no amanece, se despena. El mundo se encoge, los bancos tiemblan, los precios rebotan contra el techo y rompen el vidrio. La palabra, crisis, ya no es un titular, es la fila en la panadería, el salario que se hace polvo, la sensación de que el futuro quedó empeñado en una casa de empeño sin boleta. Ese año, cuando Miguel de la Madrid asume la presidencia, la investidura pesa como plomo. La toma de posesión no se escucha en trompetas, suena calculadora. El país quiere estabilidad, y él, que viene de la escuela de la disciplina, propone la consigna que se volverá emblema, renovación moral de la sociedad. No es un grito, es una promesa casi litúrgica, poner orden en un cuarto que huele a deuda y ansiedad. Sus primeras decisiones son un mapa de urgencias, recortar el gasto, poner candados, convencer a los mercados de que México puede cumplir, que la casa está desordenada, sí, pero no rota. En pantalla, el montaje alterna documentos oficiales, planos de archivo, calles con letreros de "se renta" y madres con la mirada ensayada de quien sabe estirar el peso como si fuera chicle. La cámara se acerca al rostro del presidente, mandíbula cerrada, cejas tensas, una serenidad que parece férrea, casi fría. Hay quienes le piden esperanza encendida, él ofrece términos y objetivos, acuerdos y pactos. Se antoja poca música para tanto ruido. Pero en el telón de fondo, algo se mueve con discreción, el país abre una rendija hacia el exterior, se discute la entrada a los acuerdos comerciales que, años después, serán clave. Se traza un puente no de discursos, sino de tarifas, reglamentos y acceso a mercados. En voz baja, el guión subraya, a veces el verdadero cambio se escucha como lápiz sobre papel. Nos acercamos a una de esas madrugadas que dividen vidas.
Antes del alba, la ciudad aún bosteza. Hay sirenas lejanas, ladridos, murmullos. Y entonces, el suelo. El suelo decide que ya fue suficiente. Un rugido sordo sube por los edificios como un animal trepando vigas. La cámara se sacude, la pantalla se vuelve polvo. Es septiembre de 1985 y la Ciudad de México aprende en segundo lo que significa la fragilidad. Cortes, un reloj se detiene, una mano busca otra bajo un muro, un médico improvisa un quirófano en una calle, un paramédico llora sin permiso. Entre ruinas, voluntarios con cascos de plástico y picos prestados, los topos nacen, la solidaridad se convierte en músculo. La voz en off baja el tono y elige cada palabra como si fuera vidrio. Aquí no hay frases bonitas, hay respiraciones contenidas. En el Palacio Nacional, Miguel de la Madrid mira mapas, reportes, cifras de víctimas y de edificios colapsados. Trata de nombrarlo. Innombrable con la lógica del deber. Hay críticas, sí, se reclama frialdad, se exige rapidez, se pregunta por qué la ayuda tarda en llegar, por qué la distancia entre el escritorio y la calle parece a veces una frontera. En paralelo, se crean comités, se organizan donativos, se busca dar orden a la marea de manos. La ciudad arde en humanidad. El presidente intenta administrar el incendio con instrumentos de oficina. Esa tensión, entre lo humano a flor de piel y lo técnico en el timón, marcará para siempre la forma en que muchos lo recuerdan. Vuelven los días y con ellos una obstinación tan chilanga como el alba, reconstruir. Vigas nuevas, reglamentos más estrictos, un aprendizaje doloroso que se transforma en sistema. A nivel doméstico, la cámara se cuela a la intimidad, Paloma recorre albergues, abraza a mujeres que perdieron su casa, escucha con paciencia que parece inagotable, los hijos crecen mirando a su padre convertirse en símbolo y en paredón de reclamos. No hay manual para eso. En la casa presidencial, los cumpleaños se celebran con prudencia, como si la alegría también debiera medirse para no herir a quienes todavía recogen escombros. Es el precio de habitar la historia, la vida privada se vuelve transparente y, a ratos, culpable por existir. La economía, mientras tanto, no da respiro. La inflación muerde como perro flaco, los salarios persiguen sombras. Se tejen acuerdos, se pactan congelamientos, se negocian rescates, el país entrena resistencia. La voz en off no edulcora, elegir entre males es también una forma de gobernar. Para muchos, el timón tecnocrático es un bálsamo, para otros, es un frío inaceptable. Lo cierto es que, con un pulso obstinado, se van colocando piezas, apertura paulatina al comercio, disciplina fiscal, programas para estabilizar precios. Son decisiones que no se vitorean en plazas, pero cambian la música de fondo de los mercados y, con los años, de las mesas de las familias. Y en esa larga caminata de 6 años, hubo también ventanas de respiro colectivo. México fue sede del Mundial del 86 y, por unos días, la pelota explicó mejor que cualquier informe lo que significa volver a latir al mismo tiempo. La alegría no borra el duelo, pero le da permiso al país de sonreír sin pedir disculpas. En los palcos, en los estadios, Miguel de la Madrid aparece serio, incluso cuando el gol podría justificar un puño en alto, su cuidado. Por la forma es parte de su esencia. El guión no lo pinta como héroe de epopeya ni como villano, lo observa desde dentro, con sus virtudes puntillosas y sus silencios. Se trata de entender, no de absolver ni condenar. Regresemos al principio, a la pregunta que cala, ¿cómo se forja un hombre entre dos temblores? La respuesta tiene que ver con su educación, sí, con su respeto casi religioso por el Estado de Derecho, con su fe en que las instituciones, si se manejan con rigor, son una especie de dique contra el caos. Pero también con su vida familiar, con la manera en que Paloma se convierte en un contrapeso cálido, con la forma en que los hijos aprenden a leer periódicos donde su apellido sale demasiadas veces. Se forja también pagando costos, aceptar que habrá quienes nunca le perdonen la sobriedad en días de luto, que habrá quienes le reconozcan. Años después, haber encendido el primer fósforo de una nueva etapa económica. Entre ambos juicios, él se queda con la tranquilidad del deber cumplido al modo que sabía, sin aspavientos. En la intimidad, lo imaginamos apagando la luz de su despacho y quedándose un minuto antes de irse. La ciudad afuera es otra, más cauta, más fuerte, más desconfiada. Él también es otro. Ya no es el tecnócrata impecable de los archivos, es un hombre al que la nación moldeó a golpe de crisis. En el álbum familiar, hay fotos de vacaciones que parecen pequeñas treguas, playas breves, sobremesas con risas que se agradecen como
se agradece el agua en el desierto. Porque gobernar un país no es un estado del día, es una marea que te sigue a la mesa, a la recámara, al suelo. Y vivir así, con la responsabilidad rozándote la nuca, deja marcas. Y, sin embargo, también hay orgullo. El de haber cruzado un puente complejo sin derrumbarse. El de haber inaugurado vías hacia afuera que, más tarde, permitirían a México sentarse a otras mesas. El de haber sostenido, incluso con voces críticas de fondo, la idea de que la ética pública no es una consigna de campana, sino una práctica diaria que empieza por uno. Renovación moral, no fue nunca una varita mágica, fue el recordatorio de que, incluso cuando todo arde, la integridad no sobra. Queda dicho, sin consigna ni sermón, la política sin decencia es puro trámite, con decencia, al menos, puede aspirar a no traicionarnos. La escena abre con un rumor que no es de la calle, sino del papel, montones de oficios sellados, memorandos con márgenes subrayados. Teléfonos que suenan sin pausa. En medio, él, Miguel, con ese gesto doble de ingeniero y notario, tratando de que la realidad se ajuste a un renglón. Pero el país no es un expediente, es una bestia con hambre. La inflación, palabra fría, se vuelve calor insoportable, entra a las cocinas, apaga el gas, envejece el pan antes de hornearlo. Él convoca a los pactos, esos intentos de atar el viento con reglas, el pacto de solidaridad, el pacto para la estabilidad y el crecimiento. Frente a las cámaras, las firmas se suceden como una coreografía sobria. Detrás, la pregunta que corta como alambre, ¿puede un acuerdo contener el miedo de millones? La voz en off, casi susurrando, responde, a veces, un país necesita escuchar que alguien todavía conoce el camino, aunque el mapa esté mojado. La vida privada, mientras tanto, resiste con pequeños rituales. Paloma Cordero se levanta temprano, revisa programas sociales, visita hospitales, acaricia cabezas de niños que tiemblan de fiebre y de futuro. En la noche, cuando la casa por fin baja el volumen, se sientan a la mesa. No es un hogar de sobremesas largas, la agenda tiene horas que no perdonan. Pero hay detalles, un café compartido, un comentario en voz baja sobre los hijos, cómo le fue a Enrique en el examen. Ya habló Laura con su abuela. Una mirada que repite sin palabras, estoy contigo. El poder es un huracán que intenta entrar por todas las puertas, la pareja le opone la barricada de lo cotidiano. Corte visual, una oficina alta con ventanas que enmarcan la ciudad. Afuera, el tránsito, adentro, gráficas que parecen cordilleras y cifras que parpadean como semáforos. Miguel se detiene ante una lámina con líneas que suben y bajan. Cada pico es un dolor, cada vallecillo, un respiro. El narrador lo acompaña con imágenes que huelen a tinta, él cree en la progresión, en que un sistema bien tensado no se rompe, solo suena. Y sin embargo, lo sabe, hay sonidos que no controlara. 1986, el mundo se prende una pelota. México le hace de anfitrión al planeta y la alegría, por fin, sale del closet. Estadio Azteca, oleadas de gente, banderas que se sacuden como si espantaran malos recuerdos. En un palco, la cámara lo capta serio, mientras Maradona escribe en césped una parábola sobre lo posible. No es frialdad, es contención, un país puede celebrar, él, por oficio, debe contar. Pero la épica más áspera no viene del deporte, viene de una palabra con dientes, devaluación. La moneda se encoge y con ella las promesas. En vecindades y colonias de clase media, se hacen malabares con recibos. En los pasillos de palacio, se hacen malabares con tazas, con acuerdos, con cartas de intención que parecen contratos con el destino. La voz en off no lo exculpa ni lo condena, describe. Habla de madrugadas con luz prendida, de reuniones en las que el aire parece medirse por litros, de un presidente que gobierna como quien opera a corazón abierto, sabiendo que cada decisión deja cicatriz. En el espejo íntimo, otro relato corre por debajo como un río subterráneo. Los hijos crecen aprendiendo un alfabeto extraño, su apellido suena en radios, titila en titulares, se cuela en conversaciones ajenas. Es el aprendizaje feroz de la familia presidencial, dar pasos que pesan. Paloma, ajena a la histeria de los reflectores, inventa una manera suave de estar en todas partes. La imaginamos doblando sábanas en un albergue, organizando donativos a la vieja usanza, con libretita, lápiz y paciencia. También la vemos, de regreso en casa, sacudiéndose el polvo invisible del día. Miguel la observa como quien mira una brújula que siempre señala un norte doméstico, no olvidar que, allá afuera, antes que cifras, hay gente. La década se acerca a su filo.
1987 no pregunta, irrumpe. El crack bursátil suena en inglés, pero se entiende en español, las bolsas caen, los mercados se espantan, los teléfonos aprenden. Un nuevo timbre de urgencia. En Hacienda y en Los Pinos, los técnicos se quedan sin adjetivos. Y sin embargo, uno a uno, los días se dejan vivir. El presidente propone ajustes adicionales, recortes milimétricos, manos firmes al timón. La cámara, esa testigo implacable, lo capta más delgado, con los ojos hundidos de quien ha coleccionado insomnios. Afuera, el país aprende a resistir como quien aprende un oficio, con repeticiones. El pacto se renueva, la inflación, fiera maestrada a medias, retrocede un paso, avanza otro. Es un baile raro, duro, pero baile al fin. A estas alturas, la palabra honestidad ha hecho nido. La renovación moral no es un eslogan en una barda, es una disciplina que él intenta instalar como sistema operativo del Estado. Auditar, corregir, limpiar. No hará milagros, nadie puede, pero logrará algo menos cinematográfico y quizá más útil, construir la expectativa de que el funcionario debe dar cuentas. Mientras, lo increíble a veces asoma por la ventana. Corre el rumor, una imagen rápida, casi onírica, de un presidente que, en una madrugada de mayo, recorre en coche sin comitiva un tramo. Silencioso de insurgentes para sentir la ciudad sin escoltas, sin murmullos, nada más con su ruido verdadero. Nadie lo ve, solo él escucha ese pulso. ¿Paso así? El narrador sonríe, hay leyendas que no necesitan actas para decir la verdad. Y entonces, llega el ano que se pronuncia con dientes apretados, 1988. La sucesión no es un trámite, es una ópera con público de pie. El sistema político, ese reloj que por décadas marcó la hora exacta, empieza a trazarse. El país, más joven de repente, quiere hablar más fuerte. La campana se vuelve un ring, desde tribunas y plazas se gritan palabras que antes solo se escribían en libretas. En la residencia oficial, Miguel camina por un corredor largo donde cuelgan retratos de presidentes que ya son pasado. Piensa en la responsabilidad de entregar la banda como quien entrega un corazón prestado. En esa banda hay costuras invisibles, estabilidad, disciplina, ley, pero también reclamos acumulados, ganas de estrenar otra partitura. La noche de la elección es un animal nervioso. La voz en off baja, como para que se escuche el zumbido de los focos. Los reportes entran, salen, fluctúan. Y entonces, la frase que todavía hoy se mastica con ácido, se cayó el sistema. La pantalla del centro de cómputo, símbolo de la modernidad ordenada máquina, se vuelve océano negro. La audiencia, millones de miradas frente al televisor, se tensa al unísono. ¿Apagón? ¿Error? Cortina. El narrador no dicta sentencia, describe la textura de esa incertidumbre, relojes mirando a otras direcciones, manos apretadas, teléfonos. Que por fin vuelven a sonar con cifras que llegarán a historia y a disputa. A la mañana siguiente, la política mexicana habrá envejecido 20 años y también rejuvenecido 5. Habrá nacido una forma nueva de exigir cuentas. Miguel, con el gesto de siempre, completa su papel, custodiar el proceso, sostener la institucionalidad, entregar el poder. Es su convicción, las reglas, aun con grietas, son el mejor puente sobre el abismo. En paralelo, la casa presidencial vive su último ciclo de estaciones. Se empacan libros, se etiquetan cajas con caligrafía apurada, biblioteca, recuerdos, oficina papa, se desmontan cuadros que vieron pasar reuniones, risas guardadas a medias, silencios necesarios. Hay una tristeza mansa en el aire, como la de una escuela el día de la clausura. Pero también hay alivio, el fin de los parteaguas diarios, el regreso de horarios que no exigen pruebas de resistencia cada hora. Una mañana cualquiera, Miguel abre un cajón y encuentra una foto vieja, el joven, Paloma sonriendo, Colima detrás como un paisaje que cabe en el bolsillo. La guarda en el saco. Se la lleva como quien se guarda una brújula. Entretanto, la historia no se detiene para esperar a nadie. El país entra a una etapa de reacomodos vertiginosos, reformas, aperturas, nuevas palabras, privatización, TLC, que cambian el acento de la conversación pública. Él, ya fuera de la alfombra roja, observa. No se va del todo, se queda en consejos, en seminarios, en libros, en memorias. La voz en off aprovecha para adentrarse en su vida íntima con más luz natural. Sin reflectores, el expresidente descubre rituales que durante años fueron imposibles.
caminar sin prisa, leer sin subrayar para un informe, escuchar una radionovela vieja por pura nostalgia. Paloma, cómplice, rescata fotos, ordena papeles, transforma el torbellino de una vida pública en un archivo que late. Pero antes de ese remanso, volvamos a la noche del cierre, porque ahí se condensa un país. En el Zócalo, el viento levanta papelitos brillantes, en colonias, familias hacen cuentas en la mesa, ¿y ahora qué viene? Los periódicos del día siguiente no alcanzan a contener el tamaño del rumor. Y sin embargo, esa mañana también huele a pan en las panaderías, a diésel en los camiones, a café en los termos de los estudiantes. La vida, testaruda, insiste. Miguel firma los últimos documentos con la caligrafía que nunca se alborota, saluda a funcionarios con los que compartió batallas de Excel y de sangre fría. La banda presidencial cambiará de hombre. Él se queda un segundo más en la oficina vacía, como si pudiera escuchar todo lo que se dijo ahí sin decirse. Después, apaga la luz. Que se siente dejar de ser el hombre más observado del país. La voz en off propone una imagen, como salir de una sala de cine a mediodía. La luz pega y parece otra cosa. Todo es más nítido y, a la vez, menos urgente. Los amigos se acercan con abrazos que ya no se sienten vigilados. Los desconocidos lo miran con una mezcla de respeto, juicio, curiosidad, esa mirada tan mexicana que dice, te vi, te viví, te juzgué. ¿Y ahora, cómo te saludo? Él elige siempre lo mismo, cortesía de funcionario, calidez de hombre de provincia. La combinación le sale natural. En los meses siguientes, su figura se reubica como se reubica un mueble querido en una casa nueva. Encuentra espacio en un sitio que le calza, el mundo de los libros, de las ideas, de la administración cultural. Se sienta a escribir, a ordenar recuerdos, a dar clases sin pizarrón, solo con anécdotas que no parecen anécdotas sino lecciones de anatomía del Estado. Mientras, en el territorio doméstico, suceden cosas invisibles y gigantes, la alegría simple de un cumpleaños sin discursos, la primera. Ves que un nieto le trae un dibujo donde él no es el presidente, sino el abuelo, la caminata por un jardín que no necesita deliberación del gabinete para regarse. Y sin embargo, el nombre, Miguel de la Madrid, no desaparece de la conversación pública, se transforma. Para unos, el tecnócrata que ajustó el cinturón cuando el pantalón ya era otro. Para otros, el hombre que supo mantener estructuras, para otros más, el rostro de una promesa ética. Para varios, el presidente que atravesó el infierno de 1985 con maneras de hielo. El documental, sincero, no pretende unificar esas miradas, las recoge como espejos que, juntos, arman un rostro complejo. Porque un país no ama ni aborrece con un solo gesto, hace mosaicos. Ahora hacemos un zoom hacia adentro, al corazón que late cuando nadie está mirando. Imaginemos, porque el cine también sirve para eso, a Miguel frente a una mesa llena de cartas que le enviaron durante el sexenio, agradecimientos, insultos, súplicas, propuestas, poemas, incluso recetas de cocina. Un asistente, con sonrisa lateral, le dejó una caja con las raras. Él abre una al azar, señor presidente, si congela los frijoles, se descongela el país. Sonríe por primera vez en días con una risa que no pide permiso. La guarda. No para archivarla, sino para recordar que, más allá de los tratados, un país también se gobierna con humor y con humildad. En la pantalla, la historia baja el volumen pero no el pulso. Hemos cruzado el puente de su presidencia, del rugido al murmullo, de la sala de crisis a la sala de estar. Lo que sigue no es epílogo, es otra película que se le monta encima, la del hombre que aprende a vivir con su pasado sin quedarse a dormir en él. Y en esa nueva vida, su matrimonio es faro y puerto. Paloma, que durante años sostuvo la vela en días de tormenta, ahora pone manteles sin cronómetro. Él le cuenta historias que no pudo contarle cuando eran secretos de Estado. Ella las escucha con el cariño de siempre y con la ironía de quien aprendió que el poder no es una corona sino una tarea. La cámara vuelve a encenderse en otro tono, el de una ciudad que aprendió a caminar sobre cicatrices sin dejar de mirar el horizonte. Miguel ya no es presidente, ahora es un hombre que se prueba a sí mismo sin el peso de la banda, como quien aprende a escuchar su propia voz sin el eco del salón de prensa. Entra a un despacho más pequeño, con libros que huelen a decisiones antiguas y a tinta fresca. Hay un reloj de pared que no marca la urgencia, solo la hora. El país sigue su curso, reformas, tratados, nuevas palabras en la boca de todos, y él decide habitar el territorio de las ideas y la
Gestión cultural, donde los calendarios son menos feroces y las discusiones regresan a su forma favorita. Documentos con márgenes. Argumentos que buscan sostenerse por sí solos. Se le ve llegar temprano, con la discreción de siempre, a un edificio de pasillos silenciosos. Saluda con una cortesía que no es teatral. Buenos días, con permiso, gracias. En la mesa, carpetas con proyectos editoriales, programas académicos, planes de difusión del patrimonio. La pregunta ya no es cuánto recortar para que no se rompa el barco, sino qué libro merece existir en este preciso momento para que el país se entienda mejor. Lo imaginas tocando el lomo de un volumen como se toca la madera de una puerta importante, con respeto. La voz en off lo acompaña. Una nación también se gobierna a través de lo que lee, de las historias que decide contarse a sí misma, de los archivos que rescata del polvo. No hay reflectores, pero sí una luz más amable, la del trabajo que fructifica sin aspaviento. En casa, el ritmo cambia. Desayunos que ya no empiezan con un parte de novedades sino con una pregunta común y preciosa: ¿dormiste bien? Paloma se mueve con esa combinación de firmeza y ternura que se le volvió firma. Agenda de causas sociales, ojo clínico para detectar necesidades, oído infinito para escuchar a quien no tuvo auditorio. A veces, por la tarde, caminan los dos por una calle cualquiera. El país los reconoce, sí, pero ahora el reconocimiento tiene otra temperatura, menos juicio, más curiosidad serena. Un niño le pide una foto al señor de la tele que salía con traje. Miguel se inclina a su altura y sonríe con una naturalidad reservada. El exmandatario encuentra placer en lo mínimo: el aroma de una panadería, el sonido metálico de una bicicleta, la sombra fresca de un árbol que nadie inauguró con tijeras doradas. Hay, sin embargo, un nuevo temblor, íntimo, que no sale en noticieros: aprender a convivir con el pasado sin ser rehén de él. Por las noches, a veces, se abre una caja, cartas de cuando todo temblaba, recortes de periódico con tinta que ya quiere borrarse. Una fotografía donde el tiempo se hace tonto. Él lee con atención de abogado, subraya con lápiz como si siguiera preparando un informe para mañana. Pero el informe no llegará. Llega, en cambio, otra cosa: la posibilidad de reinterpretarse. Recuerda a su padre hablándole bajito en Colima sobre la importancia de la seriedad. Recuerda a su madre arreglando flores como si cada rama tuviera una ley. Esas lecciones, el orden, la compostura, el respeto por el oficio, se ven ahora con la perspectiva de un hombre que quiso ser puente en época de ríos bravos. ¿Y el país? El país, fiel a su estilo, corre. Se privatiza, se abre, se globaliza, se pelea y se reconcilia consigo mismo en plazas y sobremesas. Desde su nuevo lugar, Miguel opina con franqueza técnica, evita la estridencia, porque sabe que la estridencia es primo hermano de la niebla. A veces participa en seminarios, otras, prefiere escuchar en una segunda fila invisible. Hay estudiantes que se le acercan con preguntas filosas y él, con paciencia de escribano, contesta una por una. Gobernar, dice, no es escribir la novela que quieres, sino corregir el manuscrito que te tocó, sin faltas y con el mejor final posible para la mayoría. La frase, limpia, se queda flotando en un salón que huele a plumones y a futuro. La vida familiar suma nuevas estaciones. Llegan nietos con dibujos que tienen dientes desparejos y soles gigantes. ¿Ese quién es? Tú, abuelo. Y en el papel, él aparece con una sonrisa de crayola que quizás nunca se permitió en público. Paloma organiza reuniones donde la charla se va por los caminos deliciosos de la normalidad: recetas, pequeñas anécdotas, planes modestos. En un cajón, guardan entradas de cine como quien guarda talismanes. En otro, cartas de amigos que fueron testigos de la intemperie y que ahora escriben desde el refugio. A veces, en el jardín, Miguel se detiene a escuchar el zumbido de las abejas, una sinfonía mínima que no pide veredicto. Pero el pasado, como toda sombra, de vez en cuando se sienta a la mesa. Las viejas controversias tocan la puerta: decisiones económicas duras, el estilo sobrio, la noche larga del 88. Él no huye. Tampoco dramatiza. Ha aprendido que la historia es un árbitro impaciente, pita faltas con 20 años de retraso. En entrevistas, cuenta lo que puede, con los bordes precisos de quien respeta los secretos de Estado pero no elude su propia versión. Hay preguntas que atraviesan escudos: ¿te arrepientes? Responde con un silencio corto y una frase con bisagras: hice lo que creí correcto con la información y las herramientas que teníamos. No es coartada, es testimonio. Y en el tejido de lo cotidiano se incrustan escenas que brillan. Un sábado cualquiera,
se aparece sin avisar en una biblioteca pública. Nadie lo esperaba. Recorre los pasillos con los dedos en el lomo de los libros. Encuentra a un adolescente leyendo en el suelo, espalda contra el estante de historia. Se sienta a su lado sin ruido. ¿Qué lees? La revolución. ¿Y qué aprendiste? Que a veces se gana y se pierde al mismo tiempo. Miguel asiente, como si el muchacho acabara de dictarle un resumen de sus años más duros. Luego se levanta, dona un par de títulos recién editados y se va sin corte de cinta. La anécdota circula sin foto, como esas historias que se vuelven rumor amable. A mitad de esta nueva era, la palabra salud adquiere un brillo serio. No hay sirenas ni boletines, pero sí revisiones, chequeos, cuidados. En su mesa de noche aparecen esas cajitas pequeñas que contienen disciplina en forma de pastillas. Él las mira como quien mira una fila de soldados leales. Paloma convierte el hogar en un punto de equilibrio perfecto. Organiza recetas, horarios, llamadas. Él obedece con gratitud. En los pasillos de una clínica, un médico joven lo reconoce y baja la voz para pedirle una foto sin invadir. Para mi papá, señor. Se toma la foto en un rincón. El médico le dice gracias con ojos brillosos. Miguel responde con un apretón de manos que tiene la fuerza exacta para decir, aquí seguimos. El país, entre tanto, sigue midiéndose a sí mismo con escalas nuevas, alternancias, transiciones, exigencias públicas más ruidosas. Miguel observa con mezcla de orgullo y vértigo. Orgullo de ver consolidarse inercias ordenadoras que sembró a contrapelo, vértigo porque la democracia, lo sabe, no es un sofá sino una caminata en piedra volcánica. En conferencias, insiste en dos notas que fueron su partitura, la importancia de la ley como refugio y la ética pública como columna vertebral. No es sermón, es oficio. Y agrega con su voz grave de provincia, la esencia no es heroísmo, es rutina. Si la hacemos rutina, deja de ser noticia. Una tarde amanece con lluvia finísima. El sonido contra las ventanas trae memoria de 1985, de sirenas, de manos entre escombros. A Miguel se le pone la mirada lejos. En la sala, un noticiero recuerda a los topos, a los héroes improvisados, a las calles que aprendieron a respirar de nuevo. Él baja el volumen. No por desinterés, sino por respeto. Hay dolores que se escuchan mejor en silencio. Se queda mirando la lluvia como quien escucha una lengua que entiende demasiado. En ese instante, la biografía pública y la vida privada se juntan en un cuadro sin narrador, un hombre, una ventana, una ciudad que llueve. Y porque el cine también es licencia, el narrador se atreve a un cuadro íntimo que quizá es mito, quizá no. Miguel, de madrugada. En su escritorio, abre una libreta cuadriculada y hace algo que no hacía desde los días más tensos del gabinete, una lista. Pero no de pendientes, ni de cifras, ni de decretos. Una lista de nombres de personas a las que quisiera agradecer, desde el chofer que esperó horas en exteriores, hasta la secretaria que le cuidó agendas imposibles, desde la señora que le gritó una verdad necesaria en un acto, hasta el maestro que le enseñó a dudar de la primera respuesta. La lista es larga. Cuando termina, cierra la libreta, sonríe leve y apaga la lámpara. A veces, gobernar encuentra su sentido más profundo en ese ejercicio, recordar que todo poder es prestado, y toda gratitud, propia. El retorno a lo cotidiano sigue regalando escenas que el archivo oficial nunca contaría. Una comida en el centro, un mesero nervioso que deja caer un tenedor y se disculpa 1000 veces. Miguel le pone una mano en el hombro y le dice, no pasa nada. Si te sirve de consuelo, a mí una vez se me cayó el sistema, entero. El mesero se ríe con alivio, la mesa completa también. No es burla ni cinismo, es esa ironía mexicana que convierte las heridas en callo, y el callo en sonrisa. En los años en que los aniversarios empiezan a sumar, lo invitan a actos solemnes. Él acude con su traje que no grita, con su corbata que no compite con el micrófono. Habla poco, escucha mucho. Cuando le toca decir algo, posa la mano en el atril y suelta una frase sin pirotecnia. Las instituciones son imperfectas, pero son mejores que el vacío. Aplauden. En su casa, por la noche, descansa la voz y vuelve a su refugio favorito, una novela histórica. Lee 2 páginas, subraya una línea, marca la vuelta con un separador que le regalaron en Colima con una playa dibujada. Antes de dormir, mira a Paloma. Ella le devuelve esa mirada de décadas en la que cabe todo, la juventud que se fue, la madurez que sostiene, el futuro que se cuida. Y así, mientras los calendarios cambian de año,
el hombre se transforma en memoria activa. No es bronce, no es estatua, es una presencia calmada que pasea por los pasillos de la historia reciente, dejando notas al margen. Para algunos, su nombre seguirá siendo contraseña de debates viejos, para otros, modelo de una serenidad que, aun con críticas, sostuvo la estructura cuando la tierra tembló de más. Para los suyos, será el hombre de la mesa de madera, el que reparte el pan con la misma exactitud con la que repartía argumentos. Si se pudiera congelar un instante para sellar esta parte, sería un atardecer naranja en la Ciudad de México, el ruido de los microbuses desvaneciéndose hacia el poniente, y Miguel de la Madrid cerrando una ventana con el gesto de quien entiende que la noche no es un fin, sino otro turno de la guardia. Porque, en el fondo, su biografía y su vida íntima cuentan el mismo relato, el de un hombre que creyó que el orden era una forma de cariño, y que lo practicó aun cuando el mundo exigía gritos. El país, a veces, no supo qué hacer con una virtud tan silenciosa. Pero el silencio también cuenta. Empieza con un silencio raro, de esos que no son ausencia sino preparación. Luego, un latido. Y otro. No es un corazón humano, es la respiración de una casa llena de recuerdos que no hacen ruido, pero empujan el aire. En una repisa, una foto en Colima, palmeras, camisa clara, sombras cortas. En otra, un retrato oficial donde el gesto es de mármol educado. Entre esas dos imágenes, el sol y el bronce, camina el último tramo de la vida de Miguel de la Madrid. La voz en off entra como quien abre una puerta sin golpear, hay que hablar del legado, sí, pero también de la textura íntima de las despedidas, del modo en que un hombre que fue Estado aprende a soltar el expediente más complicado, el de su propia memoria. Al amanecer, la ciudad repite su misa pagana, vendedores tempraneros, camiones gruñendo, pájaros que opinan. Miguel despierta antes que la luz y se sienta en el borde de la cama. No hay prisa de gabinete, pero hay una puntualidad que ya no se le quita. En la mesita de noche, una libreta con cuadrícula y lápiz afilado. En la primera hoja del día, una lista breve, llamará, revisar, leer. Son acciones pequeñas, pero en su caligrafía parecen compromisos con el mundo. Paloma entra con una sonrisa que lleva décadas entrenando la calma, abre las cortinas, deja entrar un sol que todavía no decide si va a ser bondadoso o puntilloso. ¿Cómo amaneciste? Ordenado. La palabra suena a chiste privado, a contraseña de pareja que sobrevivió a temporadas de mareas altas. El país, mientras tanto, sigue con su novela, alternancias, reformas que se debaten a gritos, generaciones que ya no recuerdan con precisión la oscuridad se cayó el sistema, pero repiten la frase como se repite un mito fundacional. A Miguel lo invitan a universidades, a coloquios que quieren su mirada técnica como quien pide a un geólogo que explique la historia de un cerro. Llega, escucha, habla sin adjetivos de más. A veces, en la sesión de preguntas, un joven le suelta un dardo envuelto en respeto. Él lo mira como quien mira a un nieto buscando la arista exacta de una idea. Las decisiones difíciles no son populares, dice. Si lo fueran, no pagarían tu boleto de entrada a la historia. El salón, por un segundo, entiende. En casa, el legado toma forma de muebles acomodados con cariño. Hay una vitrina con medallas que no hacen falta para respirar, pero que dicen, estuvimos ahí, resistimos esos inviernos. Hay carpetas con discursos subrayados, marcados a lápiz, márgenes llenos de flechas, el mapa de una mente que nunca fue turista en su oficio. Hay cartas guardadas con un pudor casi religioso, agradecimientos de mujeres que recuperaron su casa tras el temblor, de estudiantes que encontraron beca en el peor ano, de burócratas anónimos que aprendieron, bajo su estilo, que la honradez no es una virtud épica, sino un hábito. En un cajón, un talismán diminuto, una virgen de bolsillo que, dicen, le regaló una enfermera la noche en que la ciudad parecía una respiración interrumpida. Es verdad. El documental no jura, solo muestra la imagen y deja que el espectador elija la leyenda que necesita. Y porque toda biografía sincera debe lidiar con lo oscuro, la voz en off abre la ventana por donde entra el polvo de las controversias. Se repasan, sin sana y sin maquillaje, las heridas que su sexenio dejó en pieles sensibles, salarios que no alcanzaron, confianzas rotas, la sensación de frialdad en días de duelo. La música baja para que quepa una complejidad más grande que cualquier consigna. No se trata de absolver ni de acusar, se trata de mirar, hubo decisiones que preservaron estructuras y costaron aplausos, hubo silencios que desesperaron y, al mismo tiempo, evitaron incendios.
En el saldo, un hilo, la insistencia en que la ley, con todos sus bordes imperfectos, era el piso menos inestable. Esa convicción, a la distancia, luce menos espectacular y más necesaria. Una tarde cualquiera, Miguel acomoda libros sobre una mesa larga. Está preparando una charla discreta sobre ética pública. Abre un volumen ajado y subraya una frase: no hay virtud si solo se ejerce cuando conviene. Cierra los ojos un segundo. La cámara se acerca a un detalle mínimo, un temblor finísimo en su mano derecha, apenas una vibración que no estorba la dignidad, pero la humaniza. Paloma aparece en el marco con una taza, café, como siempre. Como siempre. Ese, como siempre, es una promesa cumplida cada día, en la salud y en la fatiga, en la tempestad y en la calma doméstica. El cuerpo, ese territorio que un día decide enviar mensajes en clave, comienza a pedir cuidados nuevos. Reposos, estudios, ajustes. La agenda se despeina con consultas médicas. La paciencia, que en su vida pública fue un músculo, ahora es una medicina. En la sala de espera de una clínica, dos señoras lo reconocen. Susurran, se acercan, le dan la mano con esa timidez que también es agradecimiento. Gracias por, yo me acuerdo cuando. Él sonríe con pudor de provincia, no saborea el incienso, se lo guarda en un bolsillo que no hace ruido. Hay días buenos y días con neblina. Los buenos tienen sabor a fruta fresca, los otros saben a jarabe, a sabana blanca, a respiración contada. Pero ninguno se malgasta, en todos, Miguel encuentra un gesto preciso que ordena la jornada, aunque sea alinear 3 lapiceros y anotar el clima. La familia se vuelve coro y sostén. Los hijos llegan con historias que ya no pertenecen al fuelle del Estado, sino al libro infinito de lo cotidiano, escuelas, trabajos. Desvelos de bebés que son un rayo de miel pura. A la mesa se sientan la memoria y la novedad, se brinda con agua fresca como si fuera la más noble de las bebidas. En Navidad, la casa huele a canela, a pino, a risa contenida. Paloma cuida los rituales como quien mantiene encendida una lámpara en el mar. Él, por primera vez en décadas, disfruta la ceremonia sin el reloj mordiéndole la muñeca. Hay un regalo envuelto toscamente, un dibujo infantil donde un señor de traje, claramente él, lleva en una mano un corazón y en la otra un edificio que no se cae. Para el abuelo que pone orden, Miguel lo encuadra sin decir nada. Algunas dedicatorias se leen con los ojos húmedos, no con los labios. En el país, la conversación pública a veces vuelve a pronunciarlos, su nombre, sus decisiones, su manera. Un periodista lo entrevista con respeto y filo. Le pregunta por el dolor ajeno, por el precio de la estabilidad, por el arte de perder popularidad a cambio de un cimiento. Miguel responde sin pirotecnia, con ese tono de dictamen que fue su sello. Y de pronto suelta una imagen inesperada: un presidente es un guardia nocturno en una fábrica de cristal. No fabrica, no vende, no anuncia, cuida que no entren ladrones y que no se rompan las piezas. A veces, el guardia tiene que apagar luces para que la fábrica no atraiga moscas. Y eso, desde la calle, se ve antipático. El entrevistador se queda callado un segundo, sabe que acaba de escuchar un resumen incómodo y preciso. Hay otra escena que condensa un aprendizaje. Un alumno le pregunta en corto, ¿qué haría distinto si volviera al 85? Miguel no se escurre. Abrazaría más a la gente frente a la cámara, dice. Hice muchos abrazos fuera de cuadro. Hoy sé que el país necesitaba verlos. No es una disculpa teatral, es un ajuste de lente, una autocrítica sin látigo. En ese gesto, quizá, se explica el puente entre el hombre privado y el hombre público, la capacidad de corregirse en voz baja. Los sanos, con su carrera sin prisa, lo van llevando a una orilla más ancha. El Instituto de Investigaciones del que fue parte lo celebra con un coloquio que no pretende hacerle altar, sino espejo. Hablan colegas, críticos, amigos. Se cuentan anécdotas del funcionario puntual que llegaba 5 minutos antes y se iba 5 minutos después, del director que corregía comas con la misma pasión con la que corregía presupuestos, del hombre que leía poesía jurídica, sí, existe, como si fuera música lenta. Miguel escucha, agradece, devuelve con una frase que resume su modo: si algo debo, es a la educación pública y a la disciplina de tantos servidores anónimos. Aplausos con sabor a verdad trabajada. Y entonces, llega la madrugada en que la respiración se vuelve más frágil que un papel de arroz. No hay sirenas ni correteos, solo una casa muy atenta, una ciudad afuera que no lo sabe, sin embargo, parece haber bajado 1 milímetro el volumen. Paloma le toma la mano con esa autoridad dulce de quien ha sostenido tormentas completas.
Él la mira con una gratitud redonda. No hacen falta palabras. Los matrimonios verdaderos coleccionan silencios útiles. En esa penumbra, la voz en off elige ser discreta. No contamos lo que no es nuestro. Solo decimos que hay despedidas que se sienten como si la tierra se acomodara un poco, para que un hombre se recostara con dignidad en la historia. La noticia recorre el país como una ola lenta. Banderas a media asta, notas apretadas, biografías que intentan la síntesis y tropiezan con la dificultad de narrar a quién fue motor silencioso de una maquinaria gigantesca. En Palacio, en Colima, en universidades, en hemerotecas, se organizan homenajes. La música no es de trompeta, es de cuerda grave. Hablan los de siempre y los de nunca. Un trabajador de intendencia del edificio donde Miguel pasó sus últimos años toma el micrófono, con voz temblorosa: yo solo vengo a decir que el licenciado siempre recogía su taza. Risa tímida, lágrimas honestas. A veces, el respeto más puro cabe en esa frase: recogía su taza. Porque la ética pública también se demuestra en lo que nadie ve. La cámara nos regala un mural de imágenes, el Colima de patios y naranjos, la UNAM con sus murales que parecen mapas astrales donde él aprendió a leer la ley, Harvard en invierno, su bufanda discreta, Hacienda en los 70, papeles como Montanas, Los Pinos con noches más largas que el calendario, 1985 con cascos improvisados y manos morenas, el Azteca y un grito atrapado en su garganta, la oficina minúscula donde, ya sin corbata de hierro, corrigió acentos en prólogos, la sala de su casa, con palomas sirviendo café sin ceremonia, la clínica con pasillo seco, el funeral con velas que hacen sombras largas. Todo junto, como si el país hubiera querido decirle: te vimos entero, con luces y con sombras, y aquí estás, en nosotros. Y la herencia no es un bronce con pedestal. Es un conjunto de hábitos que, cuando fallan, se nota: la obsesión por los números que cuentan realidades, la convicción de que la honradez no grita pero sostiene, la idea de que la institucionalidad es un barco feo pero resistente, la certeza de que el dolor social exige cercanía, y que la técnica, bien usada, es otra forma de cariño. También, en lo privado, lega la imagen de un hombre que miraba su reloj no para huir, sino para cumplir, de un esposo que encontró en Paloma su mejor política pública, la ternura organizada, de un padre y abuelo que supo celebrar, por fin, cumpleaños sin discursos. Para cerrar, aunque las vidas así no se cierran, se guardan, un último cuadro que funciona como contraseña. Una calle cualquiera, luz oblicua de la tarde, una señora con bolsa de mandado tropieza y casi cae. Un hombre mayor, traje gris suave, corbata sobria, pasos medidos, la sostiene del codo con una puntualidad exacta. Gracias, señor. No hay de qué. La señora se aleja sin saber que esa mano sostuvo, otros años, estructuras más pesadas. Tal vez sea un mito, tal vez sea verdad. La película no dicta, sugiere. Porque el cine, como la memoria, a veces necesita un margen de neblina para que el espectador encuentre su propia nitidez. Y ahora sí, la voz se nos regresa al principio: dos temblores y un mismo rostro. El de un hombre que creyó en el orden como una forma discreta de amor y que ejerció el poder como quien custodia la noche para que el país alcance, con tropiezos y con logros, la mañana. Miguel de la Madrid Hurtado, ni santo de vitral ni villano de caricatura, servidor público con vocación de relojero, marido con lealtad de puerto, padre con paciencia de escribano. Su biografía y su vida íntima no cierran con un punto final, sino con una coma que sigue en cada conversación sobre instituciones, ética y memoria. Si escuchas bien, aún hoy, cuando la ciudad se queda callada un segundo, se oye un lápiz sobre cuadrícula, el sonido de alguien que todavía revisa, por nosotros, que todo esté en su sitio.